encontramos con un informe reciente de este año, que es de la OCDE, que es el Club de los Países Ricos, que es el que suele hacer estudios económicos y el que se encarga un poco de orientar las políticas económicas de corte más liberal que se hacen en el mundo. Bueno, pues acaba de hacer un estudio también que avanza, estos nunca lo dicen en el año, esto siempre hacen prospectiva, para decirnos, el problema va a ser importante, pero bueno, nos podemos dar un respiro. Dice que la contaminación costará 2,6 billones de dólares al año a la economía mundial en el año 2060. Es decir, que queramos o no queramos verlo, yo creo que en muchas ocasiones la sociedad no quiere verlo, por lo menos no le concede la preocupación que auténticamente tiene, pues este problema de los asuntos ambientales tiene una importancia en todos los órdenes de la vida que yo creo que es trascendental y que no se puede hacer el quiebro ese que desde mi punto de vista fue Lordón de decir, bueno, este asunto es tan importante o más que el otro, pero como bueno, no está en el orden del día, pues le sorteo un poco para hacer más fácil mi exposición, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sacas cuando ves estas informaciones, estos datos, y cuando ves también mi devenir en materia de preocupación medioambiental, para no cargárselo a nadie, y la preocupación que en general hay en la sociedad sobre estos asuntos? Bueno, pues yo creo que lo que veo es que tenemos un arsenal conceptual muy insuficiente en la economía, en todas las ramas tradicionales de la economía, es decir, en la economía más ortodoxa y en la economía menos ortodoxa, para intentar abordar desde un punto de vista razonable los asuntos del medio ambiente. Y si a eso le junto pues, lo que es mi devenir personal, cuando uno lee los asuntos relacionados desde el punto de vista económico con el medio ambiente, pues casi todo el mundo pone algunas preocupaciones que hubo en los años 60, 70 del siglo pasado, y seguramente que la más popular fue la asociada a aquel famoso informe Meadows asociado a los límites al crecimiento, que como lo financiaba el Club de Roma, y en el Club de Roma había gente interesante, Aurelio Pezzei, por ejemplo, pero también había muchas multinacionales financiando, de nuevo el eterno problema de la financiación, pues algunas gentes de la izquierda lo despachamos rápidamente a aquel asunto diciendo, joder, qué listos estos de la CIA. Ahora que empieza a crecer el tercer mundo, quieren que no crezca porque hay un asunto ambiental. Y eso es un despacho muy fácil y muy incorrecto del asunto, ¿no? Recientemente un autor italiano que se llama Ugo Bardi, que es catedrático de Químico-Física de la Universidad de Florencia, pero que sobre todo es el responsable de la sección italiana de ASPO, que es aquella comunidad científica que se dedica a estudiar el pico del petróleo en todo el mundo, pues ha sacado un libro que se llama Los límites del crecimiento revisitados, el informe del Club de Roma revisitado. Claro, él nos dice, y yo creo que tiene razón, primero que no entendimos casi nada del primer informe, que efectivamente tenía conexiones serias con multinacionales, pero tenía algo mucho más importante, que el ataque era muy fácil porque como se atrevía a modelizar y a hacer previsiones de esto, pues si esas previsiones se incumplían, pues el ataque, no hay mejor ataque que la realidad en relación con las previsiones, era muy fácil, pero que no entendimos que la carga de profundidad que tenía el modelo era que estudiaba las interconexiones que existían entre asuntos que son trascendentales para la evolución de la humanidad y decía que esas interconexiones nos hacían ver, en primer lugar, que el asunto de los límites nunca había sido considerado en economía y que era totalmente incorrecto, y en segundo lugar, nos hacían reflexionar sobre qué es lo que teníamos posibilidades de dejar a las generaciones futuras, que era muy importante. Y claro, visto de esta forma, era mucho más consistente, pero al mismo tiempo mucho más sugerente que despachárnosle como nos despachamos muchos en la izquierda, en todos los sitios, en todas las izquierdas del mundo, diciendo casi seguro que como están las multinacionales, está la CIA detrás, y además con ese mensaje para el tercer mundo, ahora que ya nosotros hemos crecido suficiente, vamos a impedirles el crecimiento a ellos por la vía de decirles que no es exponencial, sino que esto es otra cosa. ¿Y cuál es lo primero sobre lo que querría hablar para intentar reflexionar? Lo primero es que, claro, lo que se demostró con aquel informe y con algunos otros estudios que ya existían entonces, es que el arsenal conceptual, como ya he dicho antes, que manejábamos los economistas, pues era muy incorrecto. Y además, insisto, economistas de derechas, de izquierdas, o economistas ortodoxos, heterodoxos. Para todos era muy insuficiente. Yo creo que hay un concepto clave en economía y en la realidad de la Tierra, que son los recursos naturales, y es muy sencillo, por tanto me permite ver cuáles de las 4 caracterizaciones completas que tienen los recursos naturales eran las que entonces se apreciaban
y cuáles eran las que entonces apenas se apreciaban, pero que nos obligan a una reconsideración radical de nuestro pensamiento. Los recursos naturales lo primero que hacen es proporcionar materias primas, recursos en general, en forma de impulso a los procesos de producción. Eso lo entendemos todos, ¿no? La industria del mueble tiene que utilizar una madera que se ha obtenido talando un árbol para acabar produciendo un inmueble. Eso es lo que más sigue apreciando la economía ortodoxa, pero es lo que también el productivismo en ocasiones de la experiencia de construcción del socialismo más trabajaba, ¿no? La famosa fase de Lenin, socialismo de soviet más industrialización o electrificación, incluso llegaba a decir. Es cierto que aquel era un país muy atrasado, pero bueno, eso es el más obvio. Segundo, bueno, esto ya era un poco más para señoritos en su época, o para gente de las zonas rurales, ¿no? Proporcionan bienes y servicios ambientales que pueden ser directamente contemplados por la población, ¿no? Es un parque natural, es un sitio precioso, puede ser contemplado y disfrutado, ¿no? Realmente. Bueno, pues esto se ha ido ampliando, pero donde las carencias eran más fuertes eran las otras dos elementos que proporciona todo recurso natural. Y es que el medio ambiente sirve de sumidero general para todos los residuos procedentes de los ámbitos de la producción y el ámbito del consumo, ¿no? Esta mañana salió la reflexión si el ser consumidores es una cosa que caracteriza la situación actual de las personas o no. Bueno, pues todos los procesos acaban generando efecto sumidero por una u otra vía sobre los recursos naturales. Y este no era prácticamente apreciado, ¿no? Y ahora nos encontramos con que en verano, pues más de media España, 3/4 partes de España tiene problemas con el ozono, ¿no? Problemas de respiración importantes asociados al ozono que impiden o dificultan, porque la gente es muy sensata, el que se haga ejercicio fuerte. Que haga ejercicio fuerte que no tiene que hacer para ganarse la vida, pues bueno, es un problema, pero que encima lo haga alguno que lo hace por capricho, por hobby, pues la verdad es que a veces es un poco delirante. Cuento esto porque en una ocasión iba a haber un maratón popular en Valladolid, un episodio que se preveía, como así fue, de alta concentración de ozono troposférico, y entonces dijimos, ¿qué hacemos? Le llamamos al concejal de deportes y nos mandó la mierda directamente. Entonces dijimos, en un salto cualitativo, pero vamos a hablar con los organizadores, y nos mandaron más a la mierda que el concejal de deportes, ¿eh? Mire, que esto es un problema para su salud, ¿no? Entonces, y la última caracterización de los recursos naturales es que constituyen un sustento general para el desarrollo de la vida, ¿no? Y tampoco lo hemos sabido hacer esto. Entonces, en torno a esta caracterización insuficiente desde el punto de vista conceptual, simplemente de un asunto limitado, esto es mucho más complicado, pero un asunto limitado como es la de los recursos, yo creo que podemos ir entendiendo que hay que renovar muchas cosas en el pensamiento económico al menos para que sepamos actuar ante los problemas importantes. Bien, a partir de esas nuevas caracterizaciones, de esas llamadas de atención, ha empezado, pues sí, ahora ya en serio, una reconsideración que la que mejor conozco es la que afecta al ámbito de la economía, de intentar tener en cuenta también todos estos asuntos para hacer una situación más razonable en la utilización de los recursos y en general en la organización, primero física, social, también de la vida de las personas en la Tierra, que a su vez tenga en cuenta las necesidades que puedan tener las generaciones futuras. Bien, eso ha afectado de manera importante a la economía y a diversos aspectos de la economía, lógicamente no voy a repasar todos, voy a repasar los que tengan mayor sencillez para que todos podamos entender. Y a diversas polémicas que tienen que ver hoy en día con la economía. Para ello, primero voy a hacer una caracterización, me parece interesante, de los problemas más importantes que tiene hoy en día la utilización de recursos naturales en el mundo. Uno de los problemas, de los rasgos, diría mejor, que tiene este asunto. La primera es que la utilización creciente de recursos naturales ha producido un deterioro ecológico a escala planetaria que tiene que ver tanto con el consumo de recursos como con la generación de residuos. Y además esto se ha hecho con determinados sesgos, ¿no? Por un lado, que la utilización de recursos naturales no renovables, que son los que más preocupación lógicamente nos tienes que dar, pues ha sido generada fundamentalmente por lo que se ha hecho en materia de producción y consumo en las economías desarrolladas, avanzadas, como queramos decir, para no entrar en polémicas nominalistas, aunque también tiene su contenido. Y en los últimos tiempos de algunas otras como China, ¿no? Esto en la última cumbre de París fue uno de los debates más importantes. Si esos otros países también debían de participar de la solución o no debían de participar de la solución. Aunque en el caso de China no podemos olvidar nunca que es la fábrica del mundo, pero sobre todo nuestra fábrica.
Ellos producen lo que les pedimos, por tanto, claro, que se carguen ellos como están cargando, solo con los costes de la contaminación, después de salvarnos a nosotros, y no solo con eso, sino con las soluciones que a nivel internacional hay que poner sin nuestra consideración, pues es una cosa un poco curiosa al menos, ¿no? Un poco desigual. Bien, que además esto se ha hecho sobre un modelo que se apoya básicamente en la utilización, extracción masiva de recursos no renovables. Y eso produce problemas muy serios que tiene que atender la economía mundial. Ya he hecho antes mención al pico del petróleo, pero junto al pico del petróleo también está el pico de muchos minerales que son importantísimos en la organización industrial de la mayor parte de las economías más avanzadas o incluso de los productos que se consumen masivamente en todo el mundo. Que además de eso, el comercio internacional ha actuado como vía para que los países más ricos seamos países donde estamos utilizando los recursos de otros sin muchos de los costes que corresponden a esos otros territorios, ¿no? En materia de extracción, de utilización, etcétera, y de agotamiento de algunos minerales que son estratégicos, además. Por tanto, yo creo que las notas que se desprenden de esa nueva caracterización pues traen que este problema es un problema que al menos en la economía mundial, ya veremos también luego que en la economía local es muy importante y hay que considerarle a la hora de plantear alternativas. Bien, uno podría parar aquí, pero yo creo que merece la pena también que entre un poco en algunas de las controversias más importantes que se han generado alrededor de esta nueva forma de pensar. Yo no voy a desdeñar algunos avances que se han producido en una parte de la economía que se llama la economía ambiental, que lo que intenta es poner valor monetario, mercantil, a todo lo que se hace en materia económica, en materia medioambiental también, y de esa forma, incorporando los asuntos ambientales al cálculo monetario, pues ellos piensan que irá mejor también desde este punto de vista medioambiental la economía. No le voy a quitar mérito, tiene algunas producciones interesantes, pero me preocupa más esa parte de la economía que se llama a sí misma ecológica, que nos ha hecho pensar sobre todo en términos físicos y en términos de límites del planeta. Y que ha producido algunas interpretaciones muy interesantes que nos deben de orientar en una economía social. Una primera interpretación muy interesante, que se junta con otras que vienen de la propia economía, ya más heterodoxa, es que la forma en la que los economistas tradicionalmente medimos, o la forma en la que se suele presentar la mayor parte de las mediciones de la actividad económica, que es básicamente midiendo el Producto Interior Bruto, es un auténtico desastre. Es un auténtico desastre que monetiza una actividad incorrecta pero mercantil que está produciendo el deterioro del medio ambiente y que hace monetizar luego también la eliminación de esos problemas asociados al deterioro del medio ambiente, y una acción que se podía hacer con un único ejercicio y si hiciese bien, da una apariencia de riqueza del doble de lo que realmente se produce. Bueno, esto ha llevado a algunos economistas ecológicos, seguramente el más importante es un autor que se llama Hermann Daly, pues ha llevado a decir que es necesario una forma radicalmente diferente de medir la actividad económica. Daly tiene, entre otras cosas, un interesantísimo estudio que le hicieron con otros compañeros, le hizo para la economía estadounidense, y lo hizo en un plazo muy amplio, 1950 y tantos hasta el 2000 y poco. Y claro, dijo, si yo trabajo solo con el PIB, me sale una curva de evolución del Producto Interior Bruto que aparentemente muestra una potencia de crecimiento terrible, y como rápidamente asimilamos crecimiento a bienestar, pues uno puede estar pensando que eso es fabuloso. Sin embargo, él hizo con esos compañeros un índice de bienestar realmente existente, realmente disponible, y les salía que efectivamente en los primeros años de comparación también este crecía, pero que a partir de cierto momento, y fue en los años 80 del siglo pasado, y ha llovido, este segundo índice, que desde mi punto de vista es mucho más pertinente para medir lo que está ocurriendo, pues no daba crecimiento prácticamente. Es decir, que tenemos que ser conscientes de la ilusión que nos producen estas noticias del PIB, del crecimiento del PIB, nos están produciendo a su vez a nosotros una percepción muy errónea de nuestro bienestar real. Entonces hace falta cambiar radicalmente. A mí sí me preguntan la forma de medir. A mí sí me preguntan a veces en un programa político que lo consideraríamos más importante y sobre qué pactarías, y diría, pactaría sobre una forma radicalmente distinta de medir la actividad económica.
No me importaba casi que hubiese pocas más medidas, alguna más tendría que haber, pero que esa me parecería la más trascendente sobre cómo reorientar el devenir económico, en este caso concreto desde el punto de vista ecológico, de una sociedad. Una segunda polémica también, que ha sido muy importante, es la que tiene que ver con la que decía todavía cierto optimismo cuando se empezaban ya a reconocer ciertas cosas. Bueno, seguramente se decía, no lo estamos haciendo del todo bien, pero tranquilos, que la mejora tecnológica conducirá a eso que los expertos llaman el desacoplamiento del crecimiento material de la economía, del uso de recursos materiales. Venía a decir, cuando crece mucho el Producto Interior Bruto de un país, como mejora mucho la eficiencia tecnológica, las prácticas tecnológicas, como además sabemos que algunos de los recursos que utilizamos son agotables y por tanto deberían tener un precio más elevado, no os preocupéis que de forma natural la economía se irá desmaterializando. Bueno, pues hemos conocido también el informe del Instituto Borwas, que es seguramente la autoridad, no muy heterodoxa, pero bueno, la autoridad en el campo de los recursos muy importante, que publica todos los años un informe que se llama La situación del mundo, cada año con su año, y el último año precisamente tiene un artículo muy importante diciendo, bueno, en algunos países hay desacoplamiento, hay desmaterialización en términos absolutos, perdón, en términos relativos, pero no la hay en absoluto en términos absolutos. Seguimos haciendo una utilización muy por encima de las posibilidades que tiene el mundo de los recursos naturales y esto seguramente lleva a la catástrofe. Entonces, valgan simplemente estas dos polémicas, podríamos hablar de los acuerdos de París como continuación del acuerdo de Kioto o de cualquier otra, pero valgan estas dos polémicas para orientar que también cuando hablemos de problemas muy básicos de las gentes tenemos que tener en cuenta estos asuntos relacionados con el medio ambiente, relacionados con la ecología, con la utilización razonable de los recursos naturales, pensando en lo que queremos dejar a las generaciones venideras para hacer para concebir una forma radicalmente diferente, yo creo que tiene que ser radicalmente diferente, en el buen sentido de la palabra radical, de ir a la raíz de los problemas de los asuntos económicos, incluso, insisto, en sitios, en lugares, cuando estás con trabajadores, con gente de la clase obrera, con los mineros del carbón del norte de León, también hay que decirlo allí, ¿no? Hay que hacer una utilización radicalmente diferente de estos asuntos y donde primero tenemos que hacerla es en nuestras cabezas, ¿no? Porque si no la hacemos en nuestras cabezas será imposible que la hagamos para las cabezas de todo el mundo y por eso lo que queríamos es llamar la atención sobre esto y ahora yo ya va a continuar con este. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias pues, por haberme permitido estar aquí y poder compartir este espacio con todas, ¿no? Siguiendo el hilo de lo que estaba planteando Javier, claro, cuando queremos hablar de una economía que se desarrolle y que pueda mantenerse y reproducirse en paz con esa base de recursos materiales limitados que están en nuestro planeta y que sea capaz, de alguna manera, de sostener las necesidades de las personas, tenemos que repensar y tenemos que darle una vuelta a qué tipo de economía, ¿no? Y voy a empezar planteando que la economía convencional en la que estamos viviendo ahora mismo, desde luego la economía capitalista, pero también algunas de las expresiones que han pretendido no ser capitalistas y que se han basado en los mismos modelos de producción, son economías que podrían decirse que le han declarado la guerra a la vida. Y le han declarado la guerra a la vida porque se sostienen precisamente sobre bases materiales que son imposibles para mantener la vida humana. Yo me voy a referir a dos bases esenciales. Los seres humanos, evidentemente, somos seres ecodependientes. Lo que estaba planteando Javier sobre nuestro planeta es que directamente impacta en la vida de la gente. Respiramos, comemos, nos alimentamos, nos desplazamos, todo, absolutamente lo que nos rodea en este espacio en el que estamos, procede de recursos de la naturaleza. Procede de procesos cíclicos naturales que nadie fabrica, que nadie compone y que no se regeneran a partir de la tecnología y procede de una base de recursos naturales finitos y limitados que nadie ha fabricado, pero existen dentro de la naturaleza. Por tanto, como seres humanos es imposible
imposible plantearnos la vida al margen de esa base material, física y limitada que forma parte del planeta Tierra y que ahora mismo se encuentra parcialmente agotada y parcialmente deteriorada y que se manifiesta en problemas como el pico del petróleo, el agotamiento de los minerales o el mayor problema ecológico que tenemos en el momento actual, que es el cambio climático, ¿no? Pero además de ser seres profundamente ecodependientes, somos seres profundamente interdependientes. La vida humana no se puede sostener en solitario, ninguna vida humana. De primeras, alguien te ha tenido que parir, una mujer. De segundas, alguien ha tenido que cuidarte en los primeros años de la vida. Durante la primera infancia es imposible que una criatura sobreviva si nadie la cuida. Cuando somos personas viejas, en muchos casos otras personas tienen que estar a nuestro lado, realizando una tarea material tan básica como es la de levantar en la cama, meter en la cama, asear y trasladar a muchas personas mayores que no podrían vivir en soledad. Si nos encontramos con el caso de personas que son, digamos, que tienen diversidad funcional o alguna discapacidad fuerte, necesitarán ese acompañamiento a lo largo de toda la vida, ¿no? Quiere decir esto que los seres humanos en solitario, la idea de individuo que se ha manejado dentro de del sistema económico capitalista, directamente no existe. Vivimos gracias a que a lo largo de todo el ciclo vital, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, otras personas dedican una cantidad ingente de horas de trabajo y de tiempo a cuidar de algo tan vulnerable como es el cuerpo en el que transcurre encarnada la vida humana. Y lo que sucede es que en nuestras sociedades, en la mayor parte de ellas y a lo largo de la mayor parte del tiempo de la historia de la humanidad, quienes se han ocupado mayoritariamente de realizar esos trabajos han sido mujeres. Han sido mujeres en espacios invisibles a la economía, aunque son núcleos productores de bienes y servicios centrales, y lo hemos hecho, mayoritariamente mujeres, no porque estemos dotadas mejor genéticamente para cuidar de la vida humana, sino porque en las sociedades patriarcales, a través de mecanismos normativos, simbólicos y culturales, se impone una división sexual del trabajo y son mayoritariamente las mujeres quienes cargan en solitario con la mayor parte de estos trabajos de cuidados, ¿no? Retomaré esto después. Por tanto, teniendo en cuenta que somos seres radicalmente ecodependientes y que la naturaleza ni la fabrica ni la mantiene nadie, y que somos seres radicalmente interdependientes, podemos afirmar que la vida humana no es una certeza, es una posibilidad. Y para que la vida humana individual pase a ser cierta, hace falta la conservación y el mantenimiento de una naturaleza que se reproduzca cíclicamente, y hace falta también los tiempos necesarios para cuidar de los cuerpos vulnerables, entre otras cosas, ¿no? Por tanto, una economía que ponga la vida en el centro tendrá que ser necesariamente una economía que conserve y cuide dos bienes fondo fundamentales como son la naturaleza y los cuerpos de las personas, que son en definitiva las personas, ¿no? Es decir, esa es una economía que ponga en el centro la vida. Lo que ha sucedido es que la economía capitalista, el modo de producción capitalista, pero también otros modos de producción industriales en economías no capitalistas, hablo por ejemplo de lo que fueron los países del socialismo real, son economías que han desconocido el funcionamiento de la naturaleza y sus límites. Por eso hemos llegado a la situación de haber utilizado más recursos fósiles de los razonables, y hemos llegado a este pico del petróleo, y hemos llegado también al deterioro de ciclos como es el del agua, de la fotosíntesis, que es directamente lo que permite que las plantas se reproduzcan, que no se nos olvide que lo único que le separa a la humanidad de su propia extinción es una cosecha, un año sin cosecha global y no existirían los seres humanos, ¿no? Todo esto se nos ha ido deteriorando. Cuando nos queremos preguntar, por tanto, cómo avanzar hacia una economía en la que quepamos todas las personas y una economía que de alguna manera sea compatible con esta naturaleza, sirve, o a mí me ha servido bastante como ejemplo y me parece que es muy pedagógico, una metáfora que utilizó una señora que se llama Kay Raworth hace unos años para, digamos, ejemplificar esa economía. Se dice, bueno, existe un límite físico que está formado por la cantidad de minerales, cantidad de energía fósil, disponibilidad de suelo fértil,
que supuestamente no podríamos superar y que en ese momento está superado. Pero a su vez existe un suelo mínimo de necesidades que si no se cubren, no se puede decir que las personas vivan vidas que merezcan la pena vivirse. Entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico es donde es posible construir vida segura. Ahora mismo nos encontramos con los límites físicos del planeta completamente sobrepasados. Y se encuentran completamente sobrepasados porque una pequeña parte de la humanidad consume mucho más material, mucho más energía, mucho más agua, mucho más suelo del que le corresponde. Cuanto más crece ese suelo mínimo de necesidades para algunos sectores, más se agota el techo de recursos que tenemos y por tanto más gente queda expulsada. Si analizáramos la mal llamada crisis de refugiados sirios desde una perspectiva ecológica, nos daríamos cuenta de una buena parte de este proceso de expulsión que se está dando. Muchas de las personas sirias están escapando de sus países, en primer lugar porque hay un conflicto bélico que tiene que ver con el uso de los recursos energéticos dentro de toda aquella zona, recursos energéticos que están siendo expoliados por los países autodenominados desarrollados, en realidad enriquecidos y depredadores. Y tenemos también una buena parte de las personas expulsadas que son gente que a su vez huyó de las zonas rurales de Siria por un proceso de desertificación brutal que se está intensificando a causa del cambio climático. Sin agua para poder cultivar, han ido yéndose a los países, a las zonas, digamos, urbanas, y desde las zonas urbanas tienen que migrar por la mezcla de este conflicto bélico y de las dificultades de poder sostener la vida. Cuando huyen, la mayoría van a los países de alrededor y unos pocos intentan llegar a Europa. Y en Europa nos encontramos con esas vallas de la vergüenza que no les permiten entrar. Y ante eso nos encontramos con dos discursos diferentes. Un discurso explícitamente fascista, que es el que dice aquí no cabemos todos, y un discurso que aparentemente es solidario, pero que implícitamente e inconscientemente también es fascista, que es el que dice seamos solidarios con las personas refugiadas, pero sigue defendiendo un metabolismo económico que depende de que se expolie, se saquee y se utilicen los recursos de esos países. Es decir, si ahora mismo la valla que se le pone a la periferia del Estado español o se le pone a los países ricos europeos, a cualquiera de ellos, además de no dejar entrar personas migrantes, no dejaran entrar energía, no dejaran entrar recursos minerales, no dejaran entrar alimentos y no dejaran salir residuos, cualquier país de los denominados ricos no duraba ni un mes. Cualquier país rico hoy es un país que depende de los recursos naturales saqueados en los países empobrecidos. Por eso nos encontramos en una situación que rigurosamente, en términos rigurosos del concepto, es fascista. Hablamos de lo que Pasolini llamó el fascismo territorial. Porque el fascismo lo que hacía era defender que había una raza que tenía supremacía y era jerárquicamente tan superior que se justificaba poder invadir otros países porque el espacio vital que necesitaba la raza aria era mayor que el del resto de los lugares y quien sobraba podía ser exterminado. Hoy los países enriquecidos hacen lo mismo. Lo que hacen es sostener a aquellas personas que tienen poder económico, poder político o poder militar que permite saquear y expulsar a personas de otros lugares. Eso es fascismo. Cuando es reconocido con esos discursos de no cabemos todo, es fascismo explícito, pero hay sectores de la izquierda bien intencionados que al defender el mismo metabolismo económico y negarse a entender que se está viviendo no por encima de las posibilidades de la gente, como decía Rajoy, sino por encima de las posibilidades de lo que te ofrece el territorio en el que vives, lo que haces es hacerlo a costa de otros y otras personas que directamente son expulsadas en el mundo, ¿no? Por tanto, nos encontramos con que ante el inevitable
decrecimiento de la esfera material de la economía, es decir, ante el inevitable decrecimiento en el uso de cantidad de energía, de cantidad de minerales, de disponibilidad de suelo fértil, de recursos pesqueros en los caladeros que están siendo arrasados, hay dos formas de afrontar ese inevitable decrecimiento. Una es la vía fascista a la que me he referido, en la cual cada vez queda más gente expulsada, y la otra es una vía solidaria, es una vía justa, es una vía más difícil, pero es la vía que intentamos construir entre todos y todas las que estamos aquí, y requiere mirar cómo darle la vuelta al modelo económico que tenemos, ¿no? Esta forma de darle la vuelta nos implica y nos lleva y conecta con lo que estaba señalando hace un momento Javier, ¿no? Nosotros vivimos en un territorio y el territorio en el que vivimos nos posibilita determinados materiales, determinada energía y determinados procesos que permiten sostener cotidianamente la vida, una cierta posibilidad de producir alimentos, ¿no? Luego, cuando queremos darle la vuelta al metabolismo económico, tenemos que preguntarnos, tenemos que hacernos tres preguntas básicas. ¿Qué necesidades hay que cubrir para todas las personas? Porque el capitalismo no habla de necesidades, habla de demandas. Y solamente puede demandar quien es solvente para demandar. Pero las necesidades las tenemos todos y todas. La segunda pregunta sería entonces, ¿qué es lo que hace falta producir? Y aquí entramos en un debate hasta con los propios sectores de trabajadores y trabajadoras, me refiero a empleados y empleadas, y sectores que han estado en el sindicalismo, porque no todo lo que llamamos producción sirve para satisfacer necesidades. Hay producciones que son nefastas, hay producciones que limitan, deterioran la posibilidad de que la gente pueda vivir razonablemente y desde luego la vida a futuro. Hay algunas evidentes como pueda ser la producción armamentística, pero hay determinadas producciones industriales, por ejemplo, muchas relacionadas con los dispositivos tecnológicos, que utilizan minerales que ahora mismo son imprescindibles para poder hacer una transición energética a unas energías renovables. Si se siguen utilizando esos minerales para producir artefactos de todo tipo, puede que llegue un momento en el que sea imposible transitar a un modelo basado en renovables que satisfagan las necesidades de toda la población y de las mayorías sociales. Somos 7.000 millones de personas en este planeta, ¿no? Si preguntamos sobre las necesidades y sobre las producciones que satisfacen necesidades, la tercera pregunta básica es cuáles son los trabajos socialmente necesarios para poder cubrir esas producciones. Y no todos los trabajos son socialmente necesarios. Hay trabajos, y está fatal decirlo en un momento en el que hay tanto desempleo, que son socialmente indeseables. Hay sectores que tienen que ir cerrando paulatinamente para que otros abran, a pesar de que obviamente las personas que trabajan en esos sectores tengan que ser protegidas al máximo socialmente mientras duren esas transiciones. ¿Qué sectores sí que tenemos que impulsar y necesitamos impulsar claramente? Pues una producción de alimentos que no envenene ni a las personas ni a la tierra. Y aquí tenemos una enorme capacidad, enorme. De hecho, hay muchísimas personas que están produciendo alimentos en clave agroecológica en muchos lugares, al margen de la ley y en condiciones de desobediencia civil y económica, porque si tuvieran que ajustarse a lo que te marcan las normativas no podrían producir. Ahí, por ejemplo, yo creo que los compañeros del SAT nos han puesto de manifiesto con los criterios de ocupación de tierra muchas veces esa necesidad, ¿no? Hablamos también, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con las energías renovables. El hecho de que en un país como el Estado español se pusieran moratorias a las energías renovables, yo creo que dentro de unos años tendrá que ser juzgado en como crímenes de lesa humanidad, porque es criminal que se siga apostando por el petróleo como se apuesta y sin embargo se hayan puesto los frenos que se han puesto a las energías y se están poniendo a las energías renovables. Ese es otro campo de trabajo importante. El sector de la construcción podría ser evolucionado hacia un sector de la rehabilitación que ponga en el centro, por ejemplo, y entre otras cosas, la rehabilitación energética de edificios. Y ha habido institutos vinculados a sindicatos que han hecho incluso los estudios con el cálculo de puestos de trabajo que estarían asociados a esos procesos de transición.
todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos. Es absolutamente imprescindible gestionar los residuos y recuperar de esos residuos todo lo que necesitamos para que se siga reproduciendo la economía y se puedan seguir reproduciendo los ciclos naturales. Todo lo que tiene que ver con el trabajo social y los bienes relacionales. Nuestra sociedad necesita una cantidad ingente de trabajo que tiene que ver con el cuidado de la vida. Es decir, tenemos una población profundamente envejecida. La inversión de la pirámide demográfica hace que de aquí a allá, el feminismo lo ha puesto de manifiesto con la crisis de los cuidados, no vaya a ser posible cuidar de toda la población más vulnerable, trabajo que no se puede dejar de hacer si queremos estar vivos, si no es incluso con criterios de explotación patriarcal, no sería posible mantenerlo. Por tanto, el trabajo de cuidado de la vida cotidiana es una cantidad de trabajo disponible impresionante y una fuente de trabajo prácticamente ilimitada. Es decir, que hay sectores que claramente podrían ser desarrollados y podrían tener un recorrido importante, ¿no? Dentro de este cambio en el metabolismo económico hay un tema que es central y que no se puede dejar de hablar cuando hablamos de crisis ecológica, y es todo lo que tiene que ver con la radical redistribución de la riqueza. O sea, si la economía no puede crecer ilimitadamente, no está pudiendo crecer, porque no hay base material, recursos que lo puedan sostener con la misma lógica anterior, la única forma de caminar hacia la justicia es el reparto radical de la riqueza. Y no hablamos solo de las vías de reparto que la izquierda o las izquierdas han ido trabajando, como es pues, toda la cuestión fiscal, el reparto de recursos, las políticas salariales que tantos sindicatos no mayoritarios han puesto en el centro, sino también abrir un debate radical sobre la propiedad. La propiedad, y me refiero a esa propiedad que es no de la casa que habitas, que podría ser también cuestionable, o del taller en el que trabajas, sino la propiedad ligada a la acumulación, no es legítima. Será legal, pero no es legítima. Y abrir un debate sobre la propiedad es central, porque la única forma de caminar en un mundo limitado hacia la justicia es, y no se me ocurre otra forma de decirla más clara, quitarle lo que le sobra a quien le sobra. Y para eso necesitamos no solamente disputar la hegemonía económica, sino disputar la hegemonía política. Y cuando hablamos de disputar de hegemonía política no nos referimos solo, que es una visión para mí reduccionista, al asalto de la institución, por más que sea importante que en las instituciones haya gente decente, sino algo que se planteaba y ha salido varias veces esta mañana, a la necesidad de una sociedad civil organizada que quiera y esté dispuesta a pelear estos cambios. Quienes llegan a las instituciones, como no tengan una base social fuerte y organizada, no se van a comer ni una paraguaya, no van a poder hacer prácticamente nada. Hace falta gente organizada en la calle, y gente organizada en la calle que ponga lo común como principio político. Lo común como principio político significa ser conscientes de que el agua, el aire que respiramos, la capacidad de fertilidad de un suelo, los minerales que tenemos tienen límites y son imprescindibles para la vida. Y todo aquello que es limitado y es imprescindible para la vida no puede tener un uso irrestricto. Y no puede ser que accedan a ellos solos quienes tienen dinero para poder acceder a ello. Porque sin agua, sin energía o sin alimento no se puede vivir. Por tanto, la cuestión, y voy a utilizar esta palabra adrede, de la austeridad normativa es básica. Y cuando hablamos de austeridad, no nos referimos a la austeridad de Rajoy, que es que te resignes cuando te roban. Estamos hablando a ser conscientes de que hay recursos que son finitos, que son limitados y que son necesarios para todas las personas. Y si son necesarios para todas, no puede haber alguien que consuma mucho más de lo que le corresponde, ¿no? Por último, además de esta disputa de la hegemonía política, necesitamos una importante disputa de la hegemonía cultural. Y esta mañana en la mesa de sindicalismo ha sido planteado de una u otra forma por todas las personas que habéis intervenido, ¿no? ¿A qué nos referimos? A muchos mitos que pueblan nuestros imaginarios colectivos, ¿no? El del trabajo. Trabajo no es lo mismo que empleo.
Llamarle trabajo solo al empleo es un enorme reduccionismo. Las personas desempleadas son personas trabajadoras, porque lo que te da la condición de ser trabajador o trabajadora es esa capacidad del ser que tenemos los seres humanos de interactuar entre nosotros y con la naturaleza para proveernos todo aquello que necesitamos para sostener la vida. Y esa característica no te la da quien te emplea. La tenemos por formar parte de comunidades y por el hecho de ser personas. Cuando algunos sindicatos reducen el concepto de trabajo al concepto de empleo, están haciendo la mayor cesión a toda la lucha obrera de todos los tiempos. Los obreros y el movimiento obrero peleó desde el principio para que se supiera que quienes crean la riqueza son los seres humanos con su capacidad de trabajar y de formar colectivos. Yo añadiría con la naturaleza y su capacidad de regenerar la vida. Cuando nosotros llamamos trabajo solo al empleo, lo que hacemos es cederle simbólicamente la capacidad de crear riqueza a los dueños de los medios de producción. Y ellos lo que hacen es apropiarse de naturaleza y apropiarse de los cuerpos de las personas y pagarlos, convirtiéndolos en mercancía. Somos todos y todas los que tenemos capacidad de trabajo, ¿no? Y entre ellos y ellas poner visibilidad a aquellas personas que muchas veces están disponibles 7 días a la semana, 24 horas al día y 365 días al año para proveer bienes y servicios imprescindibles para la vida, como son las llamadas amas de casa o aquellas personas que no tienen ni nombre o aquellas personas a las que se les dice que se dedican a sus labores, porque siendo responsabilidad de todos y todas parece que son solamente de ellas, ¿no? Luego hay que pelear el mito del trabajo, hay que pelear el mito del crecimiento. Aquí, y también muchos sindicatos y partidos de la izquierda entraron en ello, hubo un tiempo en el que muy poca gente se peleaba contra la construcción desmesurada de edificios y construcción desmesurada de infraestructuras, porque se suponía que aquello hacía crecer la economía y era bueno para todos y todas. Yo os animo a que volvamos a leer las exposiciones de motivos de muchos de esos proyectos de infraestructuras. En todos ellos, lo que motivaba a hacer esa infraestructura era la cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que se iban a crear. Cientos de miles de puestos de trabajo con cada tren de alta velocidad, con cada aeropuerto, con cada puerto. Hoy somos un país récord en aeropuertos en los que no aterrizan aviones, en puertos por los que no pasan barcos, en autopistas que hay que rescatar con dinero público, en trenes de alta velocidad absolutamente infrautilizados y a la vez somos récord en paro. Es importante acordarnos porque vuelve a resucitarse periódicamente ese mismo discurso de que hacerle el juego a las grandes constructoras y a las grandes empresas y entrar por una vía que deteriora y depreda la naturaleza es bueno para las personas. Es absurdo, es estúpido poner a competir a las personas con la naturaleza. Sin naturaleza no hay personas. Es tan estúpido como ponernos a competir a personas trabajadoras contra personas trabajadoras. No va a haber posibilidad de articular una vida decente que no esté bien asentada de una forma sostenible sobre la base material que pisamos, ¿no? Y otro elemento básico que yo quería señalar como dentro de esta disputa cultural es el concepto de seguridad, ¿no? El concepto de seguridad está detrás también de muchos elementos de los que estamos viendo ahora, ¿no? Se recortan libertades por la seguridad, se recorta derechos laborales o en derechos de todo tipo porque hay que buscar la seguridad para la economía, ¿no? Yo creo que ahí también nos tenemos que colocar y en pensar en seguridad desde el punto de vista de quién. La seguridad para la vida humana te dará la posibilidad de mantener decentemente y equilibradas esas relaciones de codependencia y esas relaciones de interdependencia que permiten que la vida se reproduzca satisfaciendo las necesidades. Ahí se da la seguridad, ¿no? ¿Qué seguridad es la que nos venden? Y os voy a poner un ejemplo, ya para terminar, que a mí me puso la carne de gallina y me tuvo revuelta durante varios días, ¿no? Hace unas semanas estaba tomándome como a la botella un café en la Plaza Mayor, en Relaxing Cup, café con leche de estos, cuando tenían el telediario de primera hora de la mañana puesto, ¿no? En el telediario salía una de estas imágenes a las que ya estamos tan acostumbradas y que contra las que poco a poco se va vacunando la población, ¿no? Un voluntario en Lesbos sacaba del agua una criatura de 5 meses muerta. Tenía al bebé recogido en brazos, la cara del tipo era un poema mirando a aquel bebé, pero lo importante, a mí lo que me revolvió no fue el bebé, un ser ya fuerte, ¿no?
sino que quienes sacaban las imágenes en televisión, al bebé le habían pixelado la cara. Es decir, le protegían pixelándole la cara, defendiendo su identidad, a pesar de que como sociedad y como política no habíamos sido capaces de defenderle la vida, ¿no? Esa noción mezquina, asquerosa, de decir que están defendiendo la vida de las personas es la que tenemos presente y es contra la que tenemos que pelear. Y yo creo que cuando los gobiernos, mayoritariamente, y cuando desde luego las empresas tienen unos objetivos que son los del crecimiento económico, no tienen como objetivo el bienestar de la gente. A las empresas, a una buena parte del poder económico y al poder político que se asocia a ese poder económico, el bienestar de la gente le importa un carajo. Lo que importa es que suban las cuentas del sistema. Y si nuestra vida a mucha gente le importa un carajo, solo nos queda cuidarnos entre nosotros y nosotras. Por eso tenemos que articularnos en movimientos, por eso tenemos que ver cómo conectar las diferentes luchas y por eso tenemos que ser conscientes que defender la capacidad de regeneración de la tierra, que defender que se puedan realizar los trabajos que reproducen cotidianamente la vida y que no son solo de mujeres, a la vez que realizar los trabajos remunerados que puedan proveernos de bienes y servicios necesarios para la vida, es una cuestión que tenemos que hacer entre todos y todas, ¿no? Y bueno, yo lo que querría es llamaros a todos y todas a que os acerquéis un poquito al ecologismo social, muchos y muchas de las que estáis aquí ya lo habéis hecho, y que nos demos cuenta también o tengamos apertura para acercarnos a explorar qué propuestas económicas se están haciendo también desde el movimiento feminista, ¿no? Porque el feminismo no defiende que las mujeres estén por encima de los hombres, obviamente. El feminismo lo que viene a defender es un modelo de vida en el cual hombres y mujeres pongan lo importante, el mantenimiento de la vida en el centro y lo hagan de forma igualitaria, ¿no? Yo creo que son dos movimientos que pueden aportar, junto con toda la riqueza de lo que han sido los movimientos de emancipación, el movimiento obrero. Sin duda, tenemos un campo enorme para darle la vuelta a esto y para realizar la más hermosa de las tareas que puede tener cualquier ser humano, que es la de juntarse con otros y otras para hacer un mundo mejor. Gracias.